Mi nombre es Juan Ramón Rico y os voy a presentar la detección automática de inconsistencias entre las puntuaciones numéricas y la retroalimentación textual en los procesos de evaluación por pares, con aprendizaje automático. La presentación está dividida en 5 partes: la introducción, enfoques del lenguaje natural, experimentación y resultados, discusión y conclusiones. Vamos a comenzar por la introducción. En los primeros cursos universitarios suelen tener un número de alumnos elevado y eso dificulta su seguimiento. La evaluación por pares se presenta como una alternativa razonable para seguir estos logros de los alumnos. También un medio razonable es utilizar la rúbrica para dirigir esta evaluación por pares. También es habitual utilizar lo que es partes de redacción textual junto a la evaluación por pares, de manera que se puede puntuar un apartado y a continuación poner las observaciones que se crean convenientes para recomendar al autor qué cosas tiene bien o qué cosas tiene que modificar. Por lo tanto, tenemos en sí una doble valoración. Tenemos la puntuación siguiendo la rúbrica, una valoración numérica, y también tenemos una textual donde nos describe qué es lo que ha ocurrido en esa valoración. Por lo tanto, nuestra propuesta es aplicar una serie de técnicas basadas en el procesamiento del lenguaje natural para evaluar las respuestas textuales y combinarlas con las respuestas numéricas de cada uno de los apartados de donde se han obtenido. De manera que al final conseguiríamos una herramienta de ayuda a los profesores para detectar inconsistencias y que el profesor, pudiera prestar atención a esos trabajos, esas evaluaciones que se consideran un poco extrañas. Hemos utilizado los siguientes enfoques de PLN. Las técnicas de aprendizaje automático, concretamente las basadas en lenguaje natural, han sufrido una evolución o una mejora en estos últimos años, debido sobre todo al uso de redes neuronales profundas que analizan estos textos. Entonces se ha considerado en este trabajo utilizarlas. De manera normal, estas redes utilizan muchos datos para aprender, pero si las utilizamos en un contexto restringido, como en nuestro caso, ciertas actividades con ciertas palabras que se suelen repetir y utilizar, se obtienen muy buenos resultados. A continuación tenemos un ejemplo donde tenemos varias oraciones a la izquierda en la parte superior, luego cómo se preprocesan, se pasan a minúscula, se eliminan las puntuaciones y se sacan las raíces de las palabras. Esto es lo normal. Luego tenemos dos representaciones, la de unigramas y bigramas. La de unigramas simplemente se le pone un número, se identifica cada una de las palabras de manera única, y los bigramas se hace lo mismo pero por parejas. Es decir, cuando se aparecen consecutivas dos palabras, con la etiqueta correspondiente se vuelve a etiquetar y se genera un bigrama. Las estructuras de datos anteriores se han utilizado en este tipo de redes neuronales que han tenido buenos resultados sobre el lenguaje natural, como son las redes recurrentes LSTM, las LSTM con atención y convolucionales mezcladas con LSTM. Pasemos a la parte de experimentación y resultados. Tenemos las dos actividades que hemos realizado, el número de evaluadores, trabajos y revisiones. Cada una de las actividades, su rúbrica, tenía diferentes secciones. Cada una de estas secciones tenía una valoración y un campo textual donde se debía de indicar al autor qué recomendaciones se daría para dicha sección. La siguiente tabla muestra los errores obtenidos utilizando la actividad 1. Destacamos que la red LSTM con bigramas es la que mejor promedio se obtiene al final, con un 0,21. Para esta actividad 2 vemos también en esta tabla que la mejor red también sigue siendo la misma que la anterior, que es la LSTM utilizando bigramas, en este caso con un 0,23. Pasemos a la sección de discusión. Puntos a destacar. Estamos considerando un contexto de aulas masificadas y una revisión por pares utilizando rúbricas. Se emiten puntuaciones numéricas y retroalimentaciones textuales. Se puede ayudar con este sistema a los profesores a detectar inconsistencias en esas evaluaciones y que el profesor se centre en las más dudosas. Y este sistema se podría aplicar de una manera interactiva, de manera que cada vez que el sistema acierta o se equivoque, se podría retroalimentar para que cada vez fuera mejorando. Y por otro lado, podríamos utilizarlo de manera online, de forma que cuando el alumno rellena electrónicamente con un formulario lo que son sus respuestas, se podría detectar automáticamente estas inconsistencias y que fuera el propio alumno
en ese momento en verificarlas antes de enviar su evaluación final. Y así el instructor, el profesor, pues tendría menos inconsistencias que revisar que si no se detecta nada. Aquí tenemos algunos ejemplos de inconsistencia sobre la actividad 1. Si vemos el primero, por ejemplo, nos dice: todo está correcto, pero en la primera imagen el enlace no permite acceder a la imagen original. Y en realidad le ha puesto un 3, que es la máxima nota que se puede poner aquí. Se puede poner un 0, un 1, un 2, un 3. Entonces el sistema automáticamente le predice un 0,6, porque se supone que hay fallos y no está correcto. En cambio, el revisor se lo ha puesto correcto. Vemos el segundo ejemplo, donde la evaluación real ha sido de 0 y el sistema predeciría un 3. Pone: todo está correcto, no hay sugerencias. En cambio, le ha puesto un 0 en ese apartado. Entonces, es de obligatoria revisión del profesor ver qué es lo que ha ocurrido en ese momento. Tenemos también el tercer y el cuarto ejemplo. Tenemos también unos ejemplos en la actividad 2, por ejemplo. El primero, tenemos una nota real del evaluador de 3 y el sistema predeciría un 0,5. Por ejemplo, lo que nos pone es: no se puede acceder directamente por los enlaces. Es decir, hay algún problema. En cambio, le he puesto la nota completa al apartado. En la segunda tendríamos: la bibliografía no está incluida, con lo cual habría que penalizarlo. En cambio, le he puesto otro 3, que es la nota completa. En la tercera pone: nada más que comentar. No hay nada que comentar, todo está bien. En cambio, le he puesto un 0 en ese apartado. El sistema predeciría que todo está bien y pondría un 3. Pasemos a las conclusiones. Como conclusiones, podemos decir que hemos utilizado varias redes neuronales profundas para entrenar este sistema. Las que han obtenido mejor resultado han sido las recurrentes, unas especiales que se llaman LSTM, han obtenido los mejores resultados en ambas actividades utilizando bigramas. Se pueden utilizar este tipo de redes que necesitan muchos datos para aprender en dominios restringidos, es decir, que una serie de contexto como nosotros utilizamos en las actividades y funcionan correctamente, funcionan muy bien. Y este sistema se podría utilizar para ayudar al profesor para detectar casos de inconsistencias y que, digamos, interviniese en esas situaciones. Entonces, como pongo aquí al final, el resultado de esta metodología es similar al caso de que el profesor revisara todos los trabajos manualmente, pero con un menor esfuerzo. El resultado es equivalente, se ha probado. Gracias por vuestra atención y si queréis más información podéis poneros en contacto conmigo o bien leeros el artículo original que está en la revista de Computers and Education con el título original de esta presentación.